para el síndrome nefrítico corresponde a un proceso inflamatorio sobre el glomérulo renal. Este proceso inflamatorio, recordemos que la inflamación como tal, el proceso de inflamación cursa como una fase en la cual, después de haber la vasodilatación y el aumento del número de células inflamatorias, empieza a producir destrucción muscular, ¿no? Todo proceso inflamatorio crónico me produce destrucción muscular, que es destrucción de tejidos, ¿no? Lo que tenemos como fibrosis pulmonar, como cirrosis hepática, ¿no? En este caso me va a producir una esclerosis sobre el riñón, ya, este proceso. Por lo tanto, esta esclerosis renal, esta destrucción del glomérulo, pues va a alterar totalmente la permeabilidad del glomérulo renal. Por lo tanto, además de pasar todo lo que se filtra por el glomérulo, como son electrolitos, agua, se van a filtrar proteínas, pero principalmente células, ¿ya? De ahí sale la hematuria. Los eritrocitos son capaces de atravesar esta membrana glomerular, por lo tanto estos glóbulos rojos se van a ver en la orina. Por lo tanto es una hematuria macroscópica, es una hematuria marcada, ¿no? Y obviamente no necesariamente se van a ver los eritrocitos como tal, sino forma de eritrocitos destruidos, ¿no? Ahí entran los cilindros granulosos, los cilindros hialinos, los cilindros eritrocitarios, justamente por el paso y la deformidad de los glóbulos rojos a través de esta membrana del glomérulo renal destruida o fragmentada, ¿ya? Ahora, lo que uno pensaría, pues que si el paciente tiene hematuria, pues está consangrado, va a estar hipotenso, pero en realidad uno de los signos de esta triada es la hipertensión. ¿Y es por qué? Porque todo este trastorno de síndrome nefrítico desencadena justamente los mecanismos de descompensación, como es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la reabsorción de más líquidos a través de la hormona ADH. Entonces, una hipertensión refractaria, ¿no? Ustedes le van a dar antihipertensivos, pero no va a haber una respuesta usual a una monoterapia o biterapia. Estos pacientes terminan utilizando 3, 4 o más antihipertensivos endovenosos, o inclusive tienen riesgo de hacer emergencia hipertensiva, ¿no? Es decir, hacer encefalopatía hipertensiva u otra falla orgánica de acuerdo al grado de presión alta. Y el edema es justamente secundario a estos mecanismos. Como se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la ADH, pues se va reteniendo agua. Y esta agua tiene que ir a algún lado, ¿no? Y uno de los lugares principales, o lo que más identificamos, por eso es triada, porque es lo primero que identificamos, el edema de miembros. Bueno, dice, ¿no? El edema en realidad está centrado en miembros inferiores y en la región facial. Pero como edema puede ir a cualquier lugar. Sin embargo, el síndrome nefrítico se diferencia con el síndrome nefrótico a que el síndrome nefrótico generalmente sí puede o es capaz de desarrollar anasarca, porque por así decirlo, el mecanismo de edema del síndrome nefrótico es mucho más marcado, ¿ya? En este caso es poco probable que el paciente con síndrome nefrítico desarrolle anasarca, más que todo está ubicado en la región facial y en miembros inferiores, y cuando está obviamente en decúbito, porque el edema se adecua a la gravedad o a la posición del paciente, cuando está en decúbito pues se va a centrar en la parte central y miembro superior. En cambio, anasarca es edema generalizado, ¿no? ¿Ya? Entonces, la triada clásica del síndrome nefrítico viene a ser un trastorno de comienzo agudo, caracterizado por hematuria, edema e hipertensión. El paciente además, pues obviamente puede desarrollar oliguria por el tema de la progresión a falla renal, insuficiencia renal aguda, que posiblemente puede terminar en crónica, proteinuria moderada. Sin embargo, la proteinuria no forma parte del diagnóstico principal para el síndrome nefrítico, ¿ya? Tiene un comienzo súbito y una resolución, por lo tanto, un poco más rápida si se hace un diagnóstico y tratamiento oportuno, muy diferente al síndrome nefrótico, que tiene un tiempo evolutivo mucho más largo, un cuadro clínico mucho más insidioso, ¿ya? ¿Qué más? El síndrome nefrítico entonces es favorable si se desarrolla a partir de una infección. Causas múltiples, las más frecuentes, procesos infecciosos. De los procesos infecciosos, el más frecuente, los cocos gram positivos. De los cocos gram positivos, el más asociado, los estreptococos, ¿ya? Si la causa es infecciosa, pues en este caso implica que probablemente el paciente tiene mejor pronóstico, porque los procesos infecciosos tienen mucha mejor evolución y mucha menor progresión a falla renal crónica, ¿ya? Y bueno, el pronóstico va a variar de acuerdo a las otras causas. En el caso de los niños y los jóvenes, generalmente se desarrolla una nefropatía glomerular
Y en el caso de los adultos, además de la nefropatía glomerular, hay cambios a nivel vascular, a nivel de los vasos rectos y a nivel intersticial. Entonces todo este proceso inflamatorio en el adulto que complica no solamente el glomérulo, sino los vasos rectos y también el tejido, el intersticio, pues hace que se desarrolle justamente esa destrucción del glomérulo, ¿no? Aquí tenemos una nefrona normal, ¿no? Con su glomérulo renal, su cápsula de Bowman y el sistema tubular periférico. Entonces, en el caso del síndrome nefrítico se altera totalmente la anatomía o por lo menos la estructura histológica del glomérulo renal, ¿ya? Entonces, es una inflamación. Esta inflamación, ¿qué me va a producir? Por un lado, proteinuria, que es una proteinuria leve a moderada, que no implica un criterio diagnóstico en este caso, si hacemos diagnóstico diferencial con síndrome nefrótico, ¿ya? Pero ¿de qué nos sirve saber que tiene proteinuria? Que si yo le hago un examen general de orina cualitativo me va a salir proteinuria positiva. Entonces mi obligación va a ser impedirle una proteinuria 24 horas. Y en el caso del síndrome nefrítico va a ser una proteinuria no significativa, o sea, menor de 3 gramos. Por eso no forma parte de la triada, porque no es un criterio diagnóstico. Sí está presente. La inflamación pues me va a obstruir totalmente el filtrado inicialmente y después me va a destruir la membrana que va a permitir la fuga de glóbulos rojos. Entonces todo ese proceso inflamatorio va a determinar una disminución de la tasa de filtrado glomerular y oliguria. ¿Qué pasa cuando tenemos oliguria? Pues hay mayor retención de agua y sal, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Esta retención de agua y de sal, de sodio y de agua, pues va a producir edema por aumento de la presión hidrostática. Y ese volumen que se está acumulando en el intravascular, pues me va a producir un aumento, a mayor volumen, un aumento de la presión arterial, ¿no? Porque uno de los determinantes de la presión arterial es el gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que eyecta el corazón en la unidad de tiempo. Si tiene más volumen, pues más va a eyectar el corazón, más presión arterial, ¿ya? Tanto el edema como la hipertensión a la larga me desarrollan insuficiencia cardíaca, ¿no? El edema pues va a producir aumento de la precarga, ¿no? Y la hipertensión arterial un aumento de la poscarga y a la larga falla cardíaca. Y por otro lado, la hipertensión, si sobrepasa el tema del punto crítico que es 160-90, ya pasa a ser una crisis hipertensiva, y si esa crisis hipertensiva empieza a tener síntomas, o sea lesión de órgano diana, que puede ser corazón, pulmón, riñón o cerebro, pues pasa a ser justamente en este caso lo que cuando afecta al cerebro, encefalopatía hipertensiva. De todas las lesiones de órgano diana, la más frecuente para el síndrome nefrítico es la neurológica, por eso que está descrito directamente solo como encefalopatía hipertensiva. Pero la crisis hipertensiva puede alterar cualquiera de los órganos diana o de los otros órganos diana, como dijimos previamente: edema agudo de pulmón hipertensivo, falla renal aguda por hipertensión, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, encefalopatía hipertensiva y en el peor de los casos, pues hemorragia intracerebral. La tasa de filtrado glomerular, pues todo paciente con falla renal con oliguria va a tener aumento de azoado, ¿no? Entonces va a tener urea y creatinina elevado. Y la hematuria que se va a desarrollar posterior a la disolución de lo que es el epitelio simple plano del glomérulo renal, y va a permitir la fuga de los glóbulos rojos a través del glomérulo. Mecanismo glomerular fuera de la causa infectológica, pues está depósitos de anticuerpos antimembrana basal glomerular, depósitos de complejos inmunes o inmunocomplejos, causas idiopáticas, ¿no? Y causas combinadas. La hematuria viene a ser un hallazgo frecuente, e inclusive hay una hematuria microscópica mucho antes de que se desarrolle la hematuria macroscópica, ¿no? Por lo tanto, si viene un paciente donde yo tengo un examen general de orina con hematuria y tiene antecedentes de un proceso infeccioso por estreptococo, pues ya tengo que hacer una pesquisa de un probable síndrome nefrítico a futuro, porque la hematuria microscópica, si bien no es algo que el paciente, no es algo por el cual el paciente vaya a la consulta, pero puede ser un hallazgo fortuito que puede mejorar el pronóstico de ese paciente para evitar que vaya a fallar en el pronóstico. Entonces, la hematuria es importante no solamente desde el punto de vista del diagnóstico en el momento de la enfermedad, sino como un patrón predictivo positivo a futuro, ¿ya? Pero bueno, para la triada es una hematuria macroscópica, por si acaso, ¿ya? Lo que van a ver en el examen general de orina, pues, o bueno, en la microscopía del examen general de orina, hematíes dismórficos y cilindros hemáticos, que es el producto de la deformación del glóbulo rojo al pasar por el glóbulo renal, ¿no?
y generalmente en las causas infecciosas se presenta 2 semanas después del inicio del proceso infeccioso. En el caso de la hipertensión arterial, pues aparece al mismo tiempo que la hematuria, generalmente se desarrolla por la retención hidrosalina que hemos dicho, la activación del del sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la conclusión de este sistema es absorción de sodio y agua. Por eso dice retención hidrosalina. ¿Ya? Bueno, la hipertensión arterial en este caso es volumen dependiente. Mientras más sodio y agua se absorba, pues mayor volumen intravascular, mayor gasto cardíaco, mayor presión arterial. Y bueno, lo característico de estos casos, estos pacientes tienen fracción excretora de sodio bajo, ¿no? Pues está reabsorbiendo sodio, entonces se disminuye la eliminación de sodio por orina. Puede condicionar encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca y otras lesiones de órgano diana. El edema generalmente se caracteriza por presentarse en cara, párpados y extremidades. Anasarca muy poco frecuente, ¿ya? Y en el caso de la proteinuria es un signo que está presente, pero no es un signo diagnóstico, porque es una proteinuria no significativa. Causas múltiples. Causas infecciosas, y dentro de las causas infecciosas tenemos bacterianas, tenemos viral, parasitaria y otras. Las más frecuentemente desarrolladas son los streptococos, ¿no? La glomerulonefritis post-streptocócica. Entonces, es un paciente generalmente joven, ¿ya? Generalmente va a ser en la época de invierno, donde más está expuesto a faringitis, y que hizo un tratamiento, le iniciaron un tratamiento y el paciente no terminó tratamiento antibiótico. Lo mandaron al paciente a la casa con antibióticos de 7 días y tomó solo 2 porque se sintió mejor. Y ya viene con la complicación 2 semanas después. El cuadro clínico típico, ¿no? Sobre eso pues se añaden las múltiples causas, ¿no? Bacterianas, donde está estafilococos, pseudomonas, propio, klebsiella, etc. Donde están igual virales, parasitarias. También están las causas, las glomerulonefritis primarias. Luego están las enfermedades sistémicas como el lupus, ¿no? El síndrome hemolítico urémico, el síndrome de Bush-Pasteur, están las vasculitis, igual como la microangiopatía trombótica y otras enfermedades renales. Multifactorial. Es determinar la causa, controlar la causa y de esa manera intentar revertir la progresión a falla renal. Entonces, en el momento de la evaluación del paciente hay que tomar en cuenta énfasis en descartar primero el proceso infeccioso, que es la causa de mejor pronóstico, ¿ya? Mientras más tarde en diagnosticar el proceso infeccioso y tratarlo, pues mayor la probabilidad de que, a pesar de que tenga un buen pronóstico, pues mayor la probabilidad de que vaya a sepsis, shock séptico y el paciente termine con falla renal, no por el síndrome nefrítico, sino por la sepsis o el shock séptico. Entonces es importante el diagnóstico temprano. Datos de enfermedad sistémica, justamente en búsqueda ya de compromiso de sepsis y shock séptico por el proceso infeccioso en este caso, pero también en el caso de las otras causas, como trastornos reumatológicos, síndrome urémico hemolítico, también puede tener repercusión sistémica, ¿ya? Antecedentes de nefropatía, porque eso me va a dar peor pronóstico renal para el paciente si ya tiene antecedentes de falla renal aguda previamente. Fármacos que pueden exacerbar, en este caso, el desarrollo de falla renal. Aspecto y cantidad de la orina emitida, porque en este caso estos pacientes generalmente cursan con oliguria y la oliguria me va a exacerbar la retención hidrosalina, ¿ya? La distribución de edema, que bueno, lo que le preocupa al paciente y lo que está en la triada es edema de miembros inferiores y en los párpados, pero también hay que tomar en cuenta que hay otros edemas en tercer espacio que implican mucho más riesgo para el paciente, como es derrame pleural, derrame pericárdico y ascitis, que es lo que me va a poner en riesgo al paciente. El paciente no se va a morir por edema de miembros inferiores, digamos, o por edema facial, ¿no? Bueno, la hipertensión arterial, el estudio de la hipertensión, ver si va a ser lo más probable una hipertensión refractaria, ¿no? No va a ser una hipertensión que me va a responder a IECA o ARAS, que es la primera línea de tratamiento antihipertensivo. Este paciente voy a terminar tratándolo con beta bloqueantes, calcio antagonistas, diuréticos, alfa bloqueantes, ¿no? E inclusive, como llegan a emergencia hipertensiva, encefalopatía hipertensiva, bueno, van a requerir antihipertensivos endovenosos como labetalol, nitroglicerina, nitroprusiato. Y bueno, los antecedentes y el examen físico, el tema de las lesiones orofaringeas, las adenopatías y las lesiones cutáneas, que son los dos cuadros clínicos básicos por el cual viene el paciente con estreptococo, ¿no? Los abscesos y la faringoamigdalitis, ¿no? Pruebas de laboratorio que pueden ser útiles, bueno, en el hemograma voy a ver una anemia, ¿no? Típico si el paciente tiene hematuria. La linfopenia, que puede ir asociada con lupus eritematoso sistémico. La trombopenia, que
que me puede orientar tal vez a síndrome urémico hemolítico, obviamente descartando otras causas de linfopenia y trombocitopenia. Y la linfocitosis, la leucocitosis, pues obviamente viene a ser un parámetro del hemograma directamente dirigido a intentar descartar y o confirmar el proceso infeccioso. ¿Ya? Bioquímica sanguínea, pues urea y creatinina, que sabemos que al tener el paciente falla renal, disminución de la tasa de filtrado glomerular, pues van a estar elevadas. En este caso, la elevación es directamente proporcional al grado de lesión renal. Entonces, mientras más elevado esté, mayor falla renal, mayor probabilidad de que el paciente termine con terapia de reemplazo renal. La LDH puede ser útil para qué? Para ver el tema de sospecha de anemias hemolíticas, en este caso como otra causa de anemia para estos pacientes, o también causas autoinmunes y las pruebas de enzimas para algunos procesos infecciosos atípicos como son los virus hepatótropos, ¿no? Descartar hepatitis B, C y el PCR para los procesos infecciosos bacterianos. Las proteínas que lo sigue mencionando, pero que ya sabemos que no implica un criterio de diagnóstico definitivo. Para otros trastornos inmunológicos como el lupus eritematoso sistémico o vasculitis, pues por ejemplo tenemos hipocomplementemia. Para para lupus eritematoso sistémico también tenemos anticuerpo antinuclear que puede salir positivo. Para vasculitis puede tener positivo los anticuerpos ANCA, ¿no? ANCA-C o ANCA-P, y inclusive dentro de la vasculitis el ANCA-C está más dirigido a la sospecha o confirmación de granulomatosis de Wegener, y el ANCA-P para Sjögren-Strauss, lupus e incluso artritis reumatoidea, solamente que en este caso los ANCA, los anticuerpos ANCA no son específicos para lupus ni para artritis reumatoidea. Hay muchos otros laboratorios que le puedo pedir al paciente con lupus, ¿no? Como anti-SM, y para el paciente con artritis, antes de pedirle ANCA, pues le voy a pedir factor reumatoideo o anti-CCP. Agentes bacterianos más frecuentemente relacionados, pues está el Streptococcus viridans, ¿no? O los estreptococos en realidad, Pseudomonas proteus, ¿no? Estafilococos, y bueno, está Streptococcus viridans y Streptococcus beta hemolíticos. El estudio por imagen depende de qué es lo que esté buscando, ¿no? Si es un paciente con falla renal aguda, pues la ecografía renal me va a salir normal, ¿no? Entonces yo voy a ir y le voy a pedir la ecografía renal en búsqueda de falla renal crónica, porque muchas veces no tenemos una cronología clara del tiempo evolutivo del paciente, entonces no sabemos si es crónica, si es aguda, si es enfermedad renal aguda, ¿no? De acuerdo a la clasificación de falla renal aguda, y también para búsqueda de otras causas como acá colecciones, ¿no? Como acá dice LOE, lesión ocupante de espacio a nivel de hígado, que también puede ser, las neoplasias pueden ser una causa de síndrome nefrítico, o no. En la ecografía, por ejemplo, no puedo determinar si es sangre, si es neoplasia, ni nada, es solamente una lesión ocupante de espacio, puede ser un absceso también como causa infecciosa de síndrome nefrítico. Tratamiento, bueno, reposo, control de peso diario para el tema del balance hídrico y el edema, control de la presión arterial, ¿no? Y evaluación cardiovascular, en pro de evitar que ese paciente llegue a insuficiencia cardíaca. Hay retención hidrosalina, hay retención de sodio y de agua, por lo tanto la dieta es una dieta hiposódica con baja concentración de sodio e hipoproteica, porque en este caso síndrome nefrítico o síndrome nefrótico son pacientes con falla renal, por lo tanto el aporte de proteínas en altas cantidades puede repercutir en exacerbar la falla renal. ¿Ya? Balance hídrico y control dietético diario. Antibióticos, bueno, aquí la sugerencia es penicilina o macrólidos desde el punto de vista de que los estreptococos, que son los agentes infecciosos más frecuentes, pues son de las pocas bacterias que son sensibles a las penicilinas, ¿no? Entonces, ahí sugiere la penicilina benzatínica, pero sabemos a nivel local que tenemos lo que es el Terbosil 633 o el Terbosil forte, que tiene las 3 penicilinas. En el caso de los pacientes que sean alérgicos a las penicilinas, pues las sugerencias son los macrólidos, está ahí la eritromicina. Diuréticos, bueno, en pro de tratar de compensar el edema y la retención hidrosalina, ¿no? Si el tema del edema es la retención de sodio y agua, pues con la furosemida yo bloqueo la absorción de sodio, potasio y cloro a nivel de la asa de Helm, entonces intento coartar este mecanismo de retención hidrosalina, al mismo tiempo que intento evacuar lo más que se pueda del edema. El paciente con síndrome nefrítico tiene mucha mejor respuesta a diuréticos, ¿no? Porque es un mecanismo diferente al síndrome nefrótico. Es un paciente que no necesariamente está hipoproteinémico, o por lo menos no marcado, por lo tanto tiene mejor respuesta a diuréticos que los pacientes con síndrome nefrótico.
ampolla viene de 10 miligramos y de 20 miligramos. ¿No? Te administrarán 10 miligramos y verán respuesta. ¿Qué espero de la furosemida? Por lo menos tienen que orinar más de 150 200 ml hora después de la furo. ¿No? Si mi paciente está con full edema, peor si tiene derrame pleural, ascitis y derrame pericárdico y le doy furo 10 miligramos y me orina 50 100 ml hora, no me sirve. Entonces, si no logro esa meta de más de 150 200 en un paciente con edema, pues le aumentaré a 20. Dosis máxima pues son 100 miligramos al día. Entonces le pueden dar 10 cada 6, 10 cada 8, 20 cada 6, 20 cada 8, de acuerdo a lo que necesiten, o incluso en caso de ser necesario, bueno, nosotros en caso de ser necesario y el edema es muy marcado y el tercer espacio está poniendo en riesgo la vida del paciente, pues bomba de furosemida. En el caso de los antihipertensivos, pues son pacientes con falla renal. El manejo antihipertensivo, recordemos que es primera línea YECA, luego viene ARA, luego viene diurético, luego viene beta bloqueante, luego calcio antagonista, luego alfa bloqueantes. Pero este es un paciente renal, entonces no sigue la misma línea. No le puedo dar YECA o ARA porque me puede exacerbar la falla renal porque me producen vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿no? En los pacientes renales, ¿no? Sí se puede dar YECA o ARA, pero no como antihipertensivo, sino para disminuir la proteinuria que vamos a ver más adelante. Pero no porque busque su efecto antihipertensivo, porque la dosis antihipertensiva me produce vasoconstricción de la arteriola aferente y más falla renal. Entonces YECA y ARA no contempla primera línea acá, ¿ya? Los beta bloqueantes están limitados, porque dice que en los casos de falla renal los beta bloqueantes tienen mayor riesgo de producir bradicardia. Entonces solamente se da riesgo-beneficio. La primera línea para estos pacientes hipertensos renales pues son los calcioantagonistas. De los calcioantagonistas tenemos el amlodipino y el nifedipino, que es lo que más se usa acá, ¿no? Hidropiridínicos y toda esa clasificación. Pero la diferencia es que el amlodipino tiene una vida media larga. Ustedes la administran y tiene un efecto de 24 horas. En cambio el nifedipino tiene una acción lenta, en cambio el nifedipino tiene una acción rápida. Y si ustedes se pasaron de dosis, pues tiene una vida media más corta. Lo que esperar que pase el efecto del medicamento y va a recuperar la presión si es que lo mandaron al otro extremo. Por eso la sugerencia es nifedipino, como calcio antagonista de efecto rápido y de acción o vida media corta. Ya bueno, si no responde a los calcioantagonistas, pues toca pasar a los alfa bloqueantes, y si no responde a los alfa bloqueantes, pues toca pasar a los beta bloqueantes. Tomando en cuenta que previamente ya hemos dado diuréticos y los diuréticos forman parte también del tratamiento antihipertensivo. Para el tema de las otras causas relacionadas principalmente con trastornos por acumulación de autoanticuerpos e inmunocomplejos, pues está la inmunoterapia y la terapia con corticoides, ¿no? Ahí la sugerencia de cualquiera de esos tipos, pues de primera línea los corticoides como la prednisona, la prednisolona vía oral y en el caso de los pacientes internados la metilprednisolona vía intravenosa. El riesgo de los corticoides tenemos que tomar en cuenta que me puede aumentar la presión y me puede aumentar la glicemia. Entonces, si el paciente tiene crisis hipertensiva de entrada, pues probablemente aumente más la presión, no va a ser suficiente con nifedipino, con carvedilol y con alfa-metilol para tener que iniciar antihipertensivos endovenosos, ¿no? Entonces no le doy corticoides, no le dan corticoides, no tratan la causa subyacente y no revierten el síndrome nefrítico. Entonces tienen que tratar ambos al mismo tiempo, ¿ya? Si no responde a corticoides, pues ya pasan a ciclofosfamida, plasmaféresis o tratamiento inmunológico. Opciones de tratamiento para estos pacientes con trastornos de autoanticuerpos, además de la ciclofosfamida, pues está la plasmaféresis, el rituximab, la azatioprina y el micofenolato. Para el síndrome nefrótico, aquí es donde adquiere relevancia la proteinuria. Tiene igual su triada del síndrome nefrótico, pero en la triada el principal signo característico es la proteinuria significativa. Son pacientes en los cuales ustedes le toman una proteinuria 24 horas, es decir, juntan la orina de todo un día del paciente, lo mandan al laboratorio y le va a salir más de 3.5 veces por día. ¿Ya? Esa proteinuria, pues ¿a qué me va a llevar? Está perdiendo proteína en orina, pues va a llevar a hipoproteinemia y hipoalbuminemia. Como el paciente desgasta sus reservas de hidratos de carbono en 48 horas y no puede utilizar las proteínas como energía porque las está orinando, pues echa mano de los lípidos, ¿no? Entonces degrada
los lípidos del tejido celular subcutáneo, por lo tanto empieza a circular lípidos en la sangre. Por eso hay hiperlipidemia, edema y lipiduria, ¿no? Entonces la triada en estos casos viene a ser proteinuria, hiperlipidemia y edema. Causas, pues principalmente son las vasculitis y los trastornos inmunológicos también, ¿no? Mecanismo fisiopatológico, pues la lesión glomerular, en este caso hay una pérdida de la negatividad, de la carga negativa del glomérulo renal. Entonces, como inclusive en matemática o en física hemos avanzado, polos similares se repelen, los polos opuestos se atraen. En este caso las proteínas tienen carga negativa y la carga del glomérulo es negativa. Polos similares se repelen, es por eso que no se filtra proteína en el glomérulo renal. En el paciente con síndrome nefrótico se pierde la carga negativa del glomérulo, por lo tanto hay una fuga total de proteínas a través del glomérulo. Se filtran las proteínas al igual que el resto de los electrolitos o compuestos que pasan el glomérulo renal. Esto, ¿qué me determina? Una proteinuria. La proteinuria me determina una hipoproteinemia. La hipoproteinemia hace que en el hígado se empieza a degradar los lípidos porque se necesita energía. Y el organismo tiene energía de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos. Y hemos dicho que la reserva de glucógeno se gasta en 48 horas de enfermedad. Las proteínas este paciente la está orinando y por lo tanto empieza a utilizar energía a partir de los lípidos. Entonces, estimulación de síntesis hepática de los lípidos, eso determina hiperlipidemia y por lo tanto al haber aumento de la concentración de lípidos en sangre, pues igual se van a eliminar por la orina, por lo tanto también va a haber lipiduria, ¿ya? Por otro lado, la hipoproteinemia, recordemos que el sistema inmunológico está formado en base a proteínas, las citoquinas, las quimioquinas son proteínas. Las células del sistema inmunológico, glóbulos blancos, son proteínas, por lo tanto va a haber predisposición a infecciones, ¿no? Y déficit justamente de respuesta de estos mecanismos inmunológicos. Por lo tanto, igual los factores de la coagulación se forman en base a proteínas, por lo tanto va a haber trastorno de la coagulación por déficit de factores como el 3, el 9, el 11 y el 12. Y recordemos que las proteínas son también los transportes de los antibióticos, de las hormonas, por lo tanto va a haber déficit hormonal, déficit del efecto de estos compuestos que son dependientes de las proteínas para transportarse a través de la sangre. La hipoproteinemia, por lo tanto, me lleva a hipoalbuminemia. El 50% de las proteínas en sangre es albúmina. Y la albúmina, bueno, todas las proteínas, pero principalmente la albúmina, me ayuda a mantener la presión oncótica. Por lo tanto, si hay hipoproteinemia y hay hipoalbuminemia, hay disminución de la presión oncótica. Entonces aquí el mecanismo del edema es diferente. El edema del paciente con síndrome nefrítico es por aumento de la presión hidrostática, porque hay gran cantidad de volumen dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? En este caso, para el paciente con síndrome nefrótico hay una disminución de la presión oncótica, es decir, la presión que mantiene la sangre o el plasma dentro del vaso. Al haber una disminución de la presión oncótica, pues se va a traducir en fuga capilar. El mecanismo fisiopatológico del edema del paciente con síndrome nefrótico es mucho más potente, por así decirlo, mucho más marcado, tiene un efecto mucho más grave, por lo tanto estos pacientes pues desarrollan un edema que puede llegar a nasar, ¿ya? Y ese edema, ese plasma, ese líquido, esa agua del edema, ¿de dónde viene? De los vasos sanguíneos. Por lo tanto, este paciente va a tener más bien una disminución del volumen plasmático efectivo. Por eso no pulsa con hipertensión, porque en realidad aquí el volumen plasmático está reducido, porque hay una fuga. Es como si el paciente estuviera sangrando, pero no está sangrando sangre, valga la redundancia, sino está sangrando plasma, ¿ya? Este volumen plasmático disminuido pues se va a traducir en una activación de la hormona antidiurética y recordemos que la hormona antidiurética aumenta la reabsorción de agua. Se va a traducir igual este volumen plasmático disminuido. ¿Qué pasa cuando tenemos la presión baja? Se activa el sistema simpático. Eso me va a determinar aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y aumento igual del tema de la retención hidrosalina, ¿no? Porque el aumento de la frecuencia cardíaca me aumenta el gasto cardíaco, me aumenta la distensión de la aurícula derecha y eso igual me ayuda a la retención hidrosalina y se activa el sistema renina angiotensina aldosterona que recordemos igual reabsorbe agua y reabsorbe sodio, ¿ya?
Manifestaciones clínicas, entonces un edema que en este caso es un edema que llega a anasarca. El edema es tan marcado que no solamente es anasarca, edema en miembros inferiores, superiores, facial, abdomen, tronco, tórax, sino es un edema del tercer espacio. Es tan marcado que me produce inclusive edema de la mucosa intestinal. Es por eso que estos pacientes también pueden cursar con constipación. Hay tercer espacio, además del edema visible, entonces este paciente puede cursar con ascitis, puede cursar con derrame pleural, ¿no? Eso me va a llevar igual a disminución de la tasa de filtrado glomerular, por ejemplo, aumento de la presión intraabdominal por la ascitis, por la disminución del volumen sanguíneo por el edema marcado, ¿no? Proteinuria marcada, más de 3.5 gramos, más de 5 gramos, ¿no? Hipoalbuminemia marcada, menos de 2 gramos de cilindro, hiperlipidemia. Las complicaciones del síndrome nefrótico, en este caso insuficiencia renal aguda, sería una insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿no? Porque hay una disminución del volumen sanguíneo circulante. ¿Ya? Va a haber tubulopatía, justamente porque esto va a desarrollar una necrosis tubular aguda a largo plazo, riesgo de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Hiperlipidemia me da un aumento del riesgo cardiovascular y cerebrovascular, o sea que hay riesgo de accidente cerebrovascular e infarto agudo de miocardio, y está el paciente inmunosuprimido por el déficit de proteínas, entonces riesgo de infecciones. La insuficiencia renal aguda se desarrolla ya tanto por secundaria de tratamiento, por el tema del uso de los AINES, YECAS y diuréticos en estos pacientes. Bueno, la nefropatía por cambio mínimo, secundaria ya compromiso de los túbulos renales y de la vasculatura periférica, en especial de los vasos rectos. El tromboembolismo pulmonar por aumento de los factores procoagulantes y disminución de los factores anticoagulantes, por aumento de la agregación plaquetaria, ¿no? Porque hay una disminución del volumen sanguíneo circulante, eso me aumenta la concentración de las formas celulares, dentro de eso las plaquetas, igual como factor de riesgo del tromboembolismo está la hiperlipidemia, y más aún en el caso que esté con uso de corticoides, ¿no? Otro factor procoagulante. Ya. Susceptibilidad a infecciones. Hay hipoproteinemia y se bloquea o se disminuye todo el efecto inmunológico, disminuye los anticuerpos, disminuye el complemento, disminuye la barrera intestinal por el edema de mucosa intestinal, disminuyen las células, las citoquinas, las quimioquinas. Entonces, inclusive la ascitis se puede transformar en una peritonitis espontánea, justamente por este riesgo de translocación bacteriana que hay debido a una disminución marcada del sistema inmunológico. Y la hiperlipidemia, pues que me da el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Estos pacientes pueden hacer ACV o infarto agudo de miocardio. Tratamiento: disminuir el edema, prevenir complicaciones. Vigilar potasio, sodio, pH, bicarbonato, creatinina, iones de sangre, aclaramiento de creatinina. Los pacientes pueden desarrollar falla renal aguda a más corto plazo, ¿ya? Una vez instaurado el mecanismo de la triada, pueden desarrollar falla renal a más corto plazo. El mecanismo previo a la triada es un cuadro clínico insidioso. Por lo tanto, el tema de la vigilancia va relacionado con los cambios relacionados a la falla renal aguda, que son los trastornos hidroelectrolíticos, la acidosis metabólica, la oligoanuria con aumento de azoados, ¿no? Dieta, en este caso, en el caso del paciente con síndrome nefrítico era hipoproteinémico, una dieta hipoproteica, ¿no? Porque hemos dicho que las proteínas como que me complican el pronóstico renal. Pero este paciente también no le podemos dar hiperproteica porque ya sabemos que las proteínas me complican el pronóstico renal, pero están perdiendo grandes cantidades de proteínas por orina, por lo tanto se le da una dieta normoproteica. Y como ya está activado el sistema de retención hidrosalina por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la ADH, pues entonces se le da una dieta hiposódica. Hiposódica normoproteica. Los diuréticos son útiles ¿para qué? Para el control del edema y en base a eso, control de peso. Sin embargo, tomemos en cuenta que el efecto de los diuréticos en estos pacientes no va a ser necesariamente tan efectivo como el paciente con síndrome nefrítico. El paciente con síndrome nefrítico, la proteinuria no lo marca, no es importante en el paciente con síndrome nefrítico, entonces tiene una presión oncótica preservada. Por lo tanto, el diurético tiene buen efecto. En el caso de los pacientes con síndrome nefrótico, pues tienen un volumen circulante efectivo bajo, o sea, están hipotensos, están con déficit de líquido, entonces no va a responder igual a los diuréticos.
Por lo tanto, generalmente se sugiere, en el caso que sea necesario, administración de albúmina humana previa administración de diuréticos. ¿Con qué objetivo? Al administrar la albúmina aumenta temporalmente la presión psicótica y de esa manera potencia el efecto de los diuréticos de ácido. Control de la presión arterial y hiperlipidemia. Bueno, la presión arterial en este caso no es determinante para estos pacientes, pero sí la hiperlipidemia, ¿no? Es importante controlar la hiperlipidemia para disminuir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Y la profilaxis para TEP, en este caso sería con heparina bajo peso molecular y aspirina para disminuir la agregación plaquetaria. Entonces, el diagnóstico diferencial es cómo yo diferencio una de otra patología. Síndrome nefrótico viene a ser una glomerulopatía en la cual hay una pérdida de la negatividad de la carga del glóbulo renal. Por lo tanto, hay una permeabilidad capilar aumentada a las proteínas plasmáticas. ¿Ya? Este paciente tiene proteinuria significativa, proteinuria mayor a 3.5 gramos día, rango nefrótico. Tiene hipoalbuminemia, menos de 3, menos de 2, ya va a depender del laboratorio, pero lo importante es una hipoalbuminemia marcada. Edema importante, es decir, que es un paciente que puede llegar más probablemente en anasarca y, bueno, dislipidemia, hipertrigliceridemia, lipiduria. Y el paciente con síndrome nefrítico pues viene a hacer una glomerulonefritis con colapso de la luz capilar secundaria a secundaria a la inflamación y que posteriormente me produce destrucción de la nefrona o del glomérulo. ¿Tiene proteinuria? Sí tiene proteinuria, pero es una proteinuria no significativa, no está en rango nefrótico, es menor a 3.5 gramos en 24 horas. Lo que la determina es la hematuria microscópica en fases tempranas, macroscópica, que es lo que más forma parte de la triada, hipertensión arterial, que puede llegar a emergencia hipertensiva, encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca y otra lesión de órganos dianas, y el edema, que no necesariamente puede llegar a anasarca, que es más centrado, bueno, dependiendo de la posición del paciente. Si está pues haciendo sus actividades diarias, pues está a nivel del rostro y miembros inferiores, y si está sedestado, pues está a nivel del tronco y miembros superiores.